Buenos días. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pedro Quintanar. Bienvenidos a la plática Oportunidades Tributarias y Medidas para no incurrir en evasión fiscal por el licenciado Luis Alberto Romero Topete, asociado fiscal de ROFA, abogados. Ha sido proyectista en la tercera sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Asimismo, el equipo de Coparmex Mazatlán les da la bienvenida a los asistentes. La dinámica de preguntas será que podrán escribir sus preguntas en el chat para posteriormente el expositor las pueda resolver durante la sesión. Ante cualquier duda o problema técnico que tengan, les reitero que no deben contactar conmigo vía chat. Así que, licenciado, adelante. Perfecto, muchas gracias, Pedro, muchas gracias a Coparmex por la invitación. Hemos estado dando pláticas similares en varias cámaras y creemos que es de mucho interés y es muy útil para los empresarios conocer un poquito lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre todo en el ambiente actual que nos encontramos, tanto de la pandemia como la agresividad que han mostrado las autoridades fiscales y los planeadores fiscales también, porque también hay agresividad de parte de los planeadores fiscales, ¿no? Entonces, agradecemos enormemente la oportunidad de colaborar con Coparmex Mazatlán. En especial agradecemos a la directora, a Paola Sánchez, por la invitación, por hacer esto posible. También pues al ingeniero Pedro Quintanar, que está acomodando todo lo relativo a lo audiovisual, ¿no? Y ahora que hacemos la plática por Zoom y tenemos estas conferencias, videoconferencias que son muy convenientes poderlas dar desde la oficina. Entonces, bueno, agradecemos enormemente de parte de la oficina, pues como muchos ya sabrán, somos un despacho de abogados, también tenemos la parte del despacho de contadores. Nos dedicamos en parte a la optimización fiscal y también en parte al litigio fiscal. Ahí pueden checar nuestros perfiles en la página de internet para que vean un poquito quiénes somos y que sepan que de lo que vamos a hablar el día de hoy pues lo conocemos y no lo estamos inventando. De hecho, vamos a poner varios casos prácticos y vamos a hablar de lo que vemos en el día a día de estos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues sin más, por el momento pues damos por iniciada la plática. Aquí pueden ver los temas que vamos a discutir. Son temas que escogimos muy detalladamente. Hay muchas cosas ahorita relevantes, pero en general creemos que estos son los temas que les van a ser de interés a la mayoría de las personas. Primero tiene que ver mucho con el flujo y sobre todo ahorita en tiempos de crisis, la falta de flujo que sufren las empresas y también el gobierno. Y ahí hay una especie de pleito entre el gobierno y las empresas en el IVA. Y ya sabemos que en general las empresas que enajenan productos o prestan servicios a tasa del 0% o que exportan mucho, constantemente tienen saldos a favor de IVA todos los meses. Entonces tienen que estar haciendo sus solicitudes de devolución todos los meses y ahí se les atora mucho dinero que podrían estar utilizando en flujo para pagar nóminas, proveedores, en general para salir adelante durante esta pandemia, este tiempo de crisis. Pero el gobierno también está necesitado de esos flujos, entonces estamos empezando a ver cosas que no habíamos visto. Ya sabíamos que eran problemáticas las devoluciones de IVA y pues cada vez se están volviendo más y ahorita en estas últimas semanas hemos visto algunas cosas nuevas también. Los siguientes dos temas que veríamos, el segundo y el tercero, tienen que ver con planeaciones agresivas que se están ofreciendo en el mercado y muchos abogados, muchos contadores que las ofrecen como opciones legales que no lo son, ¿sí? Pero uno como empresario que no conoce la técnica tributaria en México, que no conoce las implicaciones que vienen y que te dicen que algo es legal y que no te va a pasar nada y que está soportado, puede incurrir en estas prácticas y al final cometer delitos porque estas personas lo encaminan al empresario o a la empresaria, la encaminan a cometerlo. Entonces vamos a intentar darles algunos elementos para identificar esas planeaciones agresivas en las que no debemos incurrir y que están en el mercado, ayudarlos a prevenir caer en esas
prácticas indebidas. Y el último, que tiene que ver mucho con el retiro de utilidades de la empresa, hacerle llegar el dinero a los dueños de las empresas, que también se vuelve muy problemático, y ahí sobre todo hay una preocupación muy grande de los empresarios porque ya están ellos de por medio, ¿no? Y las cantidades les caen directamente a las cuentas bancarias de los empresarios. Entonces ahí puede haber consecuencias, si no se hacen correctamente los retiros de utilidades, puede haber consecuencias para los empresarios. Entonces, estos son los temas que escogimos para discutir el día de hoy. Por favor, siéntense en libertad de hacer las preguntas en el transcurso. Como dijo Pedro, o al final, no hay ningún problema. Aquí me van a estar avisando si hay preguntas para responderlas puntualmente conforme vayan llegando, ¿sí? Pues vamos a empezar con el primer tema del día de hoy. El tema es devoluciones de IVA. Y a grandes rasgos, nada más hay que recapitular un poquito sobre el procedimiento para saber de lo que estamos hablando. La declaración de IVA, la solicitud de devolución de IVA viene de un saldo a favor que tú le manifiestas a la autoridad a través de tus declaraciones. Y las declaraciones pueden tener temporalidades diferentes, mensuales, bimestrales, semestrales, etc. Pero surge en general con la información de las actividades que tú le das a la autoridad en tu declaración del ISR provisional, el IVA mensual, la DIOT, muy importante, ¿sí? Una vez que presentas esas declaraciones y en ellas se refleja un saldo a favor, ya metes tú una solicitud de devolución manual de IVA. Y una vez que la metes, empiezan a correr los plazos de la autoridad para dar respuesta a la solicitud. Pero la autoridad tiene la oportunidad de requerirte más información, y normalmente sí lo hace. Tiene 20 días para requerirte más información. Después de que tú le respondes, tiene otros 10 días para hacerte un segundo requerimiento. Entonces tiene 2 oportunidades para requerirte información. Y en general, los plazos de la solicitud con los que cuenta la autoridad no pueden exceder de 40 días. Y estos 40 días no incluyen los días que el contribuyente tiene para dar respuesta a los requerimientos. ¿Sí? Entonces, aquí vemos más o menos los tiempos de respuesta según la ley, la parte de arriba, y lo que vemos en realidad, que incluso yo diría que ya son hasta más pronunciados hoy en día, ¿no? Entonces, según la ley, nosotros ingresamos nuestra solicitud de devolución manual de IVA y la autoridad tiene 20 días para respondernos. Nos puede hacer el primer requerimiento, ¿sí? Esos son los 20 días que tiene para hacernos el primer requerimiento. Y nos da 20 días para responderle ese primer requerimiento. Normalmente nosotros no vemos tantos segundos requerimientos, sí los hay, y a veces hasta con algunos contribuyentes que no responden el primer requerimiento adecuado, la autoridad es bondadosa y se apiada del contribuyente y le hace un segundo requerimiento como para darle una segunda oportunidad que no debería, pero sí lo hace. Pero en general no hay segundos requerimientos, sobre todo en las solicitudes de devoluciones que nosotros vemos aquí en la oficina. Y después de que tú respondes el requerimiento, la autoridad tiene otros 20 días para responderte de manera definitiva a tu solicitud de devolución. Hablamos que en general la autoridad tiene unos 60 días, pasan alrededor de 60 días de 3 meses, porque son 60 días hábiles, conforme los tiempos de ley. ¿Sí? Pero ¿cuál es la realidad? Pues la realidad es que tu primer requerimiento sí llega dentro de los primeros 20 días, porque la autoridad te tiene que requerir a fuerzas dentro de esos 20 días, si no el requerimiento sería ilegal. Entonces, tu primer requerimiento llega dentro de 20 días, tú respondes ese requerimiento de información dentro de los 20 días que a ti te dan, y luego el plazo se excede, ¿sí? No te llega un segundo requerimiento, pero tampoco te llega la respuesta, y se excede más allá de los 40 días con los que cuenta la autoridad. ¿Hasta cuánto puede llegar? Pues nosotros hemos visto plazos de 6 meses, 8 meses que la autoridad no te responde. Y este es el primer problema que encontramos. Tiempos de respuesta que son excesivos. Y no es culpa de las autoridades. A veces uno piensa de que no, es que el SAT, la autoridad como que se quiere jinetear el dinero y no lo quiere regresar. No necesariamente. Los funcionarios del SAT tienen muchísimo trabajo, ¿sí? Entonces ahí es donde la capacidad del SAT para responder en tiempo a estas solicitudes los excede.
y es uno de los principales problemas. Hay algunas opciones para intentar acelerar la solicitud, ahorita se las comentamos. El segundo problema que nosotros vemos es la existencia de requerimientos excesivos por parte del SAT. Vamos a repasar algunos de estos, no todos, pero en general nosotros hemos visto requerimientos que le pida al contribuyente todos estos puntos que vemos aquí. Y tiene una razón de ser, y esa razón de ser son las empresas factureras, las empresas fantasmas que creaban saldos de IVA a favor ficticios y luego los pedían en devolución, ¿no? Entonces ahí hablamos de una evasión por parte de los factureros que no solamente era dejar de pagar mi impuesto, mi ISR, sino generar saldos ficticios de IVA, pedirlo en devolución y muchas veces se los negaban y se iban a juicio también, ¿no? Y eran exitosos, estas acciones eran exitosas y el fisco se veía obligado a devolverle dinero a las empresas factureras en operaciones que nunca existieron, ¿sí? Derivado de operaciones que jamás se realizaron. Entonces, eso causó que los requerimientos fueran tan excesivos. Por eso el SAT te pide tanta información, porque quiere cerciorarse plenamente de que tus operaciones sean reales, de que no estés pidiendo en devolución un saldo a favor ficticio, ¿sí? Porque si no le metes un gol al SAT. Entonces, ¿qué es más o menos lo que te pide? De cajón te pide una cédula en Excel, donde te dice, ¿sabes qué? A ver, dime todas tus operaciones de proveedores, y en la cédula en Excel quiero que me pongas el RFC, los folios de las facturas, las fechas de pago, el monto, el IVA desglosado, de dónde salió, o sea, tu banco, a qué banco se fue, si fue cheque o transferencia, los conceptos de las facturas, todo eso en una cédula de Excel. Y esta es la parte fácil del requerimiento. Realmente esto es puro trámite y hoy en día las empresas ya deberían incluso estar generando estas cédulas de proveedores y de clientes y demás de manera rutinaria. Entonces es lo primero que te pide para los proveedores y luego te lo pide también para los clientes. Te pide también tus estados de cuenta bancarios, que bueno, eso no hay ningún problema, pero también te pide los comprobantes de pago, sobre todo de los proveedores, porque es donde se genera tu saldo a favor. Y te dice que si fue con cheque, le des copia del cheque. Si fue con transferencia, pues le des el pantallazo, el screenshot de la transferencia. Entonces, es buena práctica también empezar a resguardar todos los pagos, porque de repente vemos empresas que no lo hacen, ¿no? Y les pedimos los cheques o comprobantes de las transferencias y no los tienen. Eso se puede rescatar un poco porque el estado de cuenta te lo refleja de cierta manera. Aunque también tenemos un contribuyente que registró el nombre comercial de su proveedor y no la razón social. O sea, le puso el nombre de la marca en vez de la razón social de la persona moral. Y el fisco dice que no puede terminar de vincular los pagos porque en su estado de cuenta apareció el nombre comercial de la empresa. Y dice, pues tú no le pagaste a SADCB, tú le pagaste aquí a una que dice Tecnoplus y tú no tienes nadie que sea Tecnoplus y bueno, pues ahí hay que empezar a ponernos creativos, pero también es un problema, ¿no? Entonces, como tip también, si ustedes registran a sus proveedores por nombre y esos nombres aparecen en los estados de cuenta bancarios, intenten poner el nombre real de la empresa, la razón o la denominación social de la empresa y no el nombre comercial. Exactamente pide, sobre todos los productos y servicios que tú adquiriste, te pide que los describas, te pide que expliques cómo intervienen en tus procesos internos, productivos, de almacenamiento, de lo que sea, cómo interviene, para qué te sirve, porque es estrictamente indispensable, que ese es un requisito directo de la ley del IVA para poder acreditar el IVA. Y también para que el gasto sea deducible, para efectos de ISR. Y eso es que sea estrictamente indispensable. ¿Cómo el bien o el servicio que te dio tu proveedor es estrictamente indispensable para tu proceso, para tu actividad económica? Ese punto es un punto más jurídico. Hay que demostrarlo con argumentos jurídicos derivados de la parte económica. Entonces, lo que hacemos nosotros, siempre le preguntamos a los clientes, explícame en tus palabras por qué necesitas de este producto o servicio. Y ya con base en eso nosotros desarrollamos
los argumentos jurídicos para demostrar por qué es estrictamente indispensable, ¿no? Y entonces ahí empezamos a ver un poquito del trabajo que tienen que hacer los abogados, los contadores y los empresarios en la parte de la respuesta de los requerimientos. Creo que hay una pregunta, ¿verdad? Nos preguntan, hablando de saldo a favor, ¿en qué periodo del año o en qué fechas el SAT lo puede devolver? Bueno, es una pregunta importante. Una vez que tú declaras que tienes un saldo a favor, digamos, en la declaración mensual del IVA, tú lo puedes reclamar ese mismo día. El chiste, o sea, yo les recomiendo, pues, es tener presentadas las declaraciones. En ocasiones vemos que clientes reclaman saldos a favor de un periodo en el que no tienen presentadas todas las declaraciones. Y es lo primero que va a buscar la autoridad, si tú estás al día en tus declaraciones por ese periodo que solicitas en devolución. ¿Sí? Y bueno, si no lo hago en ese momento, ¿cuánto tiempo tengo para hacerlo? Tienes 5 años para hacerlo. ¿Sí? Es mucho tiempo, pero tampoco hay que confiarnos, porque el saldo a favor puede prescribir a favor del fisco, y si no lo solicitas, ya no te lo van a regresar. Y eso es por jurisprudencia de la Corte, para que luego no les quieran decir pues, que se puede pelear a pesar de que ya pasaron 5 años y demás. No lo van a ganar. ¿Sí? Bueno, el fisco obviamente te pide contratos, esos contratos te pide que sean contratos de fecha cierta. Entonces lo que les recomendamos es sáquenle una copia certificada a todos sus contratos, a todos. Son baratas y bueno, dependiendo con el notario que las hagan, pueden conseguir paquetes y mejores precios y demás. Sáquenle copias certificadas. No está de más tenerlas y las guardan. Se van a necesitar algún día. En esa parte soy muy enfático de que lo hagan. ¿Sí? Luego vemos la parte de... Creo que hay otra pregunta. No, creo que es la misma. Ok. Luego vemos la parte de la materialidad. Aquí es donde la autoridad realmente se quiere cerciorar de que tu operación exista y te pide los rastros del producto o el servicio, ¿no? Mientras la operación sea existente, el producto o el servicio deja rastros y no es complicado demostrarlo ni complicado aportarlo, ¿no? Comunicaciones por WhatsApp, por correos, cotizaciones, valoraciones internas de que si se va a contratar o no, negociaciones de que si me bajas el precio me puedes dar mejor precio, reportes en el transcurso de la prestación de los servicios o la entrega de los bienes, si son mercancía, toda la información relevante a almacenes, fletes, bitácoras, inventario, reclamos de calidad, quejas, felicitaciones porque el producto es muy bueno, si se termina la relación comercial, a lo mejor un finiquito, bueno, y empezamos a ver, ¿no? Que realmente puede haber mucho, incluso con empresas informales, los servicios dejan rastros. ¿Sí? Y hoy en día, con toda la tecnología, no es difícil acreditarlo. Entonces, esa parte es muy importante. O sea, también te pide un catálogo de todos tus productos. Y ojo, si te pide el catálogo de productos, ya tu requerimiento va a ser muy complicado de responder. Porque tu catálogo de productos te pide que pongas, pues para empezar, qué productos comercializas. Te pide los empaques de los productos, fotografías de los productos, descripción de los productos, el IVA aplicable a los productos, el proceso detallado de elaboración de cada producto, la secuencia fotográfica del proceso de elaboración, las fotografías de las etiquetas, el nombre de cada ingrediente, y con algunos clientes nos han pedido también la fórmula cuantitativa de los productos. Sí, o sea, la fórmula química, la composición química de tus productos. Y tenemos clientes que ni siquiera conocen la composición química de sus productos. Entonces, ¿qué haces ahí? Bueno, tú intentas aportarle todo lo que se pueda al fisco. ¿Sí? Aquí el fisco, digamos que te pide muchísima información y a lo mejor no es tan necesario aportar cada punto, sino convencer de que tus operaciones son reales y de que se están haciendo las cosas bien. Y dar una explicación de por qué no aportas los puntos que te faltan, ¿no? Si yo no tengo la fórmula cuantitativa, pues ponerle, ¿sabes qué? No tengo la fórmula cuantitativa, no las hemos sacado, no tengo ninguna obligación legal de conocer la fórmula cuantitativa y conocerlas y obtenerlas me genera un costo muy elevado y no lo voy a hacer. Y entonces allá das una explicación, pero les das todo lo demás. Es muy importante en los requerimientos.
Así como cuando te piden la cédula de clientes, te piden la cédula de ventas por productos, te pide tu lista de activos y te pide documentación que compruebes la propiedad de esos activos, o la renta de esos activos, o el comodato de esos activos, o algo, ¿no? ¿Por qué tienes tú esos activos y por qué los estás utilizando? Te pide también los domicilios en donde se desarrollan las actividades, tus contratos de arrendamiento, de esos domicilios, o de comodato, de lo que tengas. Y si eres propietario, te pide las escrituras del domicilio. Tus fotografías del interior, del exterior, de la infraestructura, si puedes dar un plano de cómo está acomodada la infraestructura, la distribución también te lo pide. Te pide todo tipo de licencias que puedas tener, de giro comercial, sanitarios, COFEPRIS, de todo. Luego te pide la parte de los empleados. Primero te dice que si tienes empleados, que es el detalle de los empleados, las liquidaciones del IMSS, su RFC, su cargo, a qué se dedica cada empleado, etc. Si tienes subcontratación, es decir, si tienes un outsourcing o un insourcing, te pide información de esta empresa, ¿no? Y te sigue pidiendo cosas como las liquidaciones del IMSS y cosas que a lo mejor ya no son tan necesarias hoy en día para tomar las deducciones, pero te lo sigue pidiendo para asegurarse que no estés en un esquema agresivo en donde generas saldos de IVA ficticios. Y por último, sobre todo si tienes gastos mayores a tus ingresos en personas físicas en el periodo, o personas morales, si en general se percata el fisco de que tuviste un flujo que no estás declarando como un ingreso, te pide que lo justifiques y te dice, bueno, si es préstamo, dame tu contrato de crédito, dime en qué te lo gastaste, por qué te lo estás gastando, a cuánto tiempo vas a pagar tu préstamo, dame tu corrida de pagos, las tablas de amortización, si tienes tasas de interés, explícame cómo se calcula, si es variable o si es fija, cuál es tu tasa de interés. También te dice que le informes cuándo planeas liquidar tu crédito. Y todo eso, en general, con el cúmulo, porque ya hablamos de muchísimas cosas que se está pidiendo, va a crear una convicción en el fisco de que tu empresa es real y de que tienes derecho a recibir el saldo a favor. Entonces ya vimos la complejidad de los requerimientos. Son complejos, son excesivos. Se necesita la participación de abogados, de contadores y de la empresa, y se necesita una comunicación eficiente entre todos ellos para poder dar respuesta a estos requerimientos. Bueno, el segundo problema, que son los requerimientos excesivos, creo que lo tenemos bastante desarrollado. Si tienen preguntas por ahí las pueden hacer llegar. Llegamos al tercer problema, ¿no? Que después de que haces tu mejor esfuerzo por responder este requerimiento excesivo, te tienen por desistido porque a veces no aportaste algunas cosas que no estás obligado a tener. Nos ha pasado que nos tienen por desistidos por no aportar documentos que no son nuestros, que son de terceros y que no tenemos obligación de tener, como estados de cuenta de terceros. Han pedido estados de cuenta de clientes, de proveedores, de familiares que a veces hacen préstamos o aportaciones y te piden el estado de cuenta de ese tercero. Y bueno, no hay obligación de tenerlo y el tercero no tiene obligación de dártelo. Entonces, ahí pues, ¿qué se hace? Pues no se aporta y se intenta crear convicción a través de otros razonamientos y jurisprudencias de la Corte, donde decimos que no estamos obligados nosotros a aportar esos documentos de terceros. Son cosas que nosotros no podemos obligar o no podemos incidir. ¿Sí? Entonces, es común que por cuestiones ajenas al contribuyente se le rechacen los saldos a favor. Otras razones por las que se le rechazan es porque en tu DIOT declaraste una cosa y luego en la de IVA mensual o en la de ISR, la provisional, declaras una cosa diferente. Y no cuadran. Y nos pasa seguido que nos hacen llegar la documentación generada internamente, las declaraciones y demás. Y a la hora que el SAT nos solicita información, nos pide que aclaremos por qué hay una diferencia. O nosotros muchas veces nos damos cuenta, el SAT a veces no se da cuenta y nos damos cuenta que hay una diferencia. Y ojo, porque a veces es una diferencia en contra donde estás solicitando un saldo a favor mayor al que realmente tienes derecho, pero nos ha pasado que los contribuyentes a veces solicitan un saldo menor al que tienen derecho. Y por ahí el Código Fiscal dice que solamente puedes solicitar la devolución en una ocasión. ¿Sí? O sea, si te devuelven por un periodo, no es como que puedes llegar y solicitar la diferencia.
Obviamente lo intentarías, recomendamos que lo intentes y a lo mejor se puede llegar a alguna especie de discusión con la autoridad a través de la PRODECON y demás. Pero el Código Fiscal es muy claro, que solamente puedes solicitar la devolución una vez, te la conceden y se acabó. Entonces hay que cuidar mucho las declaraciones porque si me equivoco y pido menos, va a ser problemático que me devuelvan una cantidad mayor más adelante. ¿Sí? Entonces es un segundo problema. El tema de los comprobantes de pago, muy común. O sea, el SAT necesita tener todas las herramientas para vincular los pagos con los proveedores y por eso es bien importante tener todos estos comprobantes. Y el último motivo de desistimiento injusto que nosotros hemos visto son diferencias mínimas que a lo mejor no deberían ser motivo para tener por desistida la totalidad de la solicitud de devolución. Por ejemplo, metes una solicitud de devolución por $1,000,000, de los cuales una factura de $5,000 no tenía registrado el comprobante de pago correcto, ¿no? y supera el mínimo de pago en efectivo, entonces pues, la autoridad te dice que pues, la tienes, pero no tienes el comprobante, entonces no tuviste por cumplido el requerimiento y te tiene por desistido y te dice que vuelvas a empezar. Y bueno, tú como contribuyente hubieras preferido que te rechazara $5,000 y te devolviera el resto de tu saldo a favor de $1,000,000. Entonces, a veces la autoridad agarra algunas excusas y volvemos a lo mismo, ¿no? Por la carga de trabajo y porque a los funcionarios del SAT los evalúan y a los juzgados y entonces los evalúan por números y por productividad. Entonces, te tienen por desistido de manera injusta en vez de entrar al fondo y decirte que te regresan la diferencia. ¿Sí? Y les aseguro que muchísimos contribuyentes no reclamarían los $5,000 en juicio de nulidad ni nada, pues ahí se quedan. ¿Sí? Entonces, ese es un tercer problema que vemos en las solicitudes de devolución. Y el último problema, yo creo que a veces es el más relevante, es que hay una mala comunicación con los asesores, ¿no? Y los asesores a veces también son culpables de esto. ¿Por qué? Porque a veces los asesores presentan la solicitud de devolución y no tienen nada más presentado, no tienen las declaraciones al día. En esa circunstancia no les van a regresar el saldo a favor. ¿Sí? Y aún así, les cobran a los clientes un porcentaje por presentarla. ¿Sí? Y si se concede, bueno. Y si no se concede, no cobran nada. Pero presentarla no es complicado. No tiene nada de complicado. Cualquier contribuyente podría presentar la solicitud de devolución, teniendo la información de tus declaraciones, y ahí viene el saldo a favor. Entonces tú agarras el saldo a favor y tienes el número de operación y tienes todo. Tú la puedes ingresar y lo único que tienes que anexar es un estado de cuenta. Y con eso, si tienes suerte, muchísima suerte, puede que la autoridad te regrese sin requerirte información. Y los asesores a veces cobran un porcentaje por el simple hecho de ingresar el dato y enviarla. El problema que ha surgido es que el SAT cada vez regresa menos cantidades sin requerir información. Y los asesores muchas veces no responden a estos requerimientos. A veces no se dan cuenta de que llegaron porque no tienen dado de alta su correo en el buzón tributario. Entonces, se van los requerimientos sin responder y se tienen por desistidos. Y el cliente, el contribuyente, está esperando que le regresen esos saldos a favor que son necesarios para la actividad empresarial y no los tiene. ¿Sí? Y muchas veces nosotros hemos visto tristemente que a veces los asesores le dicen a los clientes que la solicitud de devolución ya se presentó. Y no es cierto. Nos piden a nosotros que consultamos y no hay una solicitud de devolución presentada. Y a veces en ese momento el asesor voltea y la presenta, ¿no? Pensando que no nos vamos a dar cuenta, pero claro que nos damos cuenta. Ahí viene la fecha de presentación. ¿Sí? Muchas veces les dicen a los clientes que no les han respondido cuando no es cierto. Ya les respondieron y les tuvieron por desistidos. O sea que la respuesta no fue favorable. Y por último, y con lo que yo les aconsejaría a todos aquí en el auditorio que nos están escuchando, es que tengan cuidado con esa frase que aparece hasta abajo en la pantalla, ¿no? Tenemos
alguien adentro que nos ayuda, a que salga más rápido, a que salga bien, a que salga sin preguntas. Todos los asesores fiscales tienen a alguien adentro, todos son conocidos, primos, amigos de alguien en la Ciudad de México. El consejo es que no se dejen llevar por esas cosas. Realmente lo que asegura un alto porcentaje de éxito en las solicitudes de devolución no es conocer a alguien adentro, sino es hacer las cosas bien. Los funcionarios del SAT son muy capaces y, a diferencia de lo que creen muchas personas, no tienen intereses personales cuando les llega un asunto. Simplemente lo estudian y lo sacan. Entonces, tengan cuidado cuando les dicen, tenemos a alguien adentro. A veces es nada más para cobrarles más, porque les dicen, no, tenemos a alguien adentro que te la saca en 3 meses asegurado. Nada más te cuesta el 30% de tu solicitud de devolución. Y lo único que hacen es presentarla, ¿no? Y responder más o menos los requerimientos de información, y te cobran 30%. Entonces, tengan muchísimo cuidado con ese tipo de ayudas, ¿no? Además de que obviamente si se las ofrecen, pues ya saben que es delito y demás, y no debemos incurrir en esas prácticas. Entonces, ¿cuál es la clave para lograr unas devoluciones fluidas, ¿no? Sobre todo las empresas que recurrentemente tienen saldos a favor cada mes, ¿no? Cada 6 meses. El chiste y lo que hay que hacer es tener una estrategia para conseguir estas devoluciones. Por ejemplo, lo que hacemos aquí en la oficina, antes que nada, analizamos la solicitud antes de presentarse y el perfil de la empresa y la razón por la que se generan los saldos a favor. Ya que tenemos eso identificado, que sabemos de dónde viene el saldo a favor, presentamos la solicitud de devolución. Va a llegar un requerimiento de información y aquí lo que hacemos es procesar el requerimiento de información y ponerlo en términos muy sencillos para que el cliente lo entienda y nos pueda dar la información que necesitamos. Y en ese periodo hay mucha intercambio de información entre el cliente y los asesores. Como les dije, es indispensable. Después de eso se le da respuesta al requerimiento, pero recomendamos que se procure que la respuesta sea una respuesta jurídica. ¿Sí? Los contadores y los empresarios van a dar la información necesaria para responder el requerimiento, los documentos, pero la respuesta de preferencia tiene que ser elaborada por abogados. ¿Sí? Porque la respuesta es de índole más jurídica. El plasmar la respuesta tiene mucho que ver con la argumentación que se da y la justificación, sobre todo, de por qué no cuentas con algunos documentos. En todo este procedimiento, pues, hay varias herramientas que se tiene para acelerar y presionar un poco a la autoridad para que se responda y se responda adecuadamente. Yo diría que la mayor herramienta para eso es la PRODECON. La PRODECON puede ayudar muchísimo, no tienen idea, muchísimo en los procedimientos de devolución, sobre todo porque es una especie de ente que supervisa el procedimiento de devolución. Entonces, cuando tú te sientes observado, pues probablemente vas a hacer las cosas a mayor conciencia. Y no es garantía, pero sí influye y eleva el índice de efectividad de estas solicitudes de devolución. Ya en casos extremos en donde se te niega o no se responde en tiempo, además, se podría promover un amparo, ¿no? Por ejemplo, un amparo por el derecho de petición si se exceden de los 40 días. Y bueno, si te lo rechazan, podrías promover el recurso de revocación si quisieras, o a lo mejor puedes presentar una segunda solicitud de devolución. La segunda solicitud de devolución es muy útil cuando ya agotaste un procedimiento donde te pidieron muchísima información y te hizo falta una cosa que tú sabes que la puedes conseguir o la puedes aportar. Entonces, a veces es más factible volver a solicitar el saldo a favor que irte a recurso para intentar aportar esa prueba nueva en recurso, porque luego te vas a recurso y te dan la razón, pero te dan la razón para que se regrese a auditoría y te vuelvan a resolver. Entonces pierdes mucho tiempo. Y aquí en lo que estamos peleando es el tiempo. El tiempo, con una estrategia como esta, los tiempos de devolución se pueden reducir hasta a mes y medio, a partir de que se presenta la solicitud de devolución. ¿Sí?
una vez que la estrategia está encaminada, que ya existe esta comunicación efectiva entre los clientes y los asesores, que ya se conoce la empresa, ya se tienen los controles, las cédulas de Excel y demás, el tiempo se puede reducir hasta a mes y medio para las solicitudes de devolución. Y en última instancia, si tu solicitud de devolución fue rechazada de manera que tú consideras que es ilegal, te puedes ir al juicio de nulidad. Y ya hablamos de un litigio que podría durar hasta un par de años. Entonces, siempre es mejor y preferible aportar toda la información, toda la documentación en el proceso de auditoría, en el proceso de devolución, para evitar tener que ir a un juicio de nulidad que se va a prolongar. Entonces, esto es, resumidas cuentas, lo que nosotros recomendamos, los tips que les damos, sobre todo la Prodecon. Apóyense mucho en la Prodecon. Son un ente extraordinario. Lástima que se les ha recortado el presupuesto y se han cerrado algunas delegaciones, pero en general ellos siguen haciendo su mejor esfuerzo para apoyar a los contribuyentes y son muy, muy buenos en lo que hacen, ¿sí? Entonces, vamos a pasar al siguiente tema. No sé si alguien tenga preguntas al respecto de las solicitudes de devolución, pero pueden hacerlas llegar en cualquier momento, ¿no? Vamos un poquito a las medidas de evasión fiscal y lo que es y lo que hay que prevenir, lo que hay que tener presente. Bien, empezamos un poquito con los dientes del SAT antes de la reforma de 2020. Y ya tenía bastantes herramientas para prevenir la evasión fiscal y estas medidas ultraagresivas que le ocasionan pérdidas multimillonarias todos los años, ¿no? Ya sabíamos que el SAT contaba con las listas del 69B, luego ya contaba con listas del 69B bis para las pérdidas inexistentes. Ya contaba con varios delitos que podía fincarle a los contribuyentes. Simulación y defraudación, para empezar. Ya sabíamos que la autoridad te podía cuestionar la materialidad incluso fuera del procedimiento del 69B. Sabemos que la autoridad, en determinadas circunstancias, puede fincar responsabilidad solidaria a los accionistas o a los administradores. Sabemos que te puede rechazar las devoluciones de saldos a favor de IVA, ICR, lo que tú tengas. Que te puede rechazar las deducciones, que te puede cancelar tus sellos con lo que te impide facturar. Eso es como frenar a la empresa en seco. La empresa no puede operar. Sabemos que si se realiza una actividad vulnerable, se le tienen que dar los avisos de lavado de dinero a la UIF, con lo que se logra tener una mejor comunicación y mejor entendimiento de la operación global de las empresas. La autoridad también te puede imponer multas formales y de fondo en la omisión de tus obligaciones. Tenía la DIOT para cotejar con tus proveedores. Y la facturación electrónica y la contabilidad electrónica, que la contabilidad electrónica lo cumple algo así como el 25% del cúmulo de contribuyentes a nivel nacional, pero es obligación de todos, ¿no? Y bueno, por si no era suficiente, ahora la autoridad tiene más armas a partir de 2020. Para empezar, el aviso sobre las modificaciones de los accionistas. Todos teníamos obligación de presentarlo y si no lo han presentado, pueden presentarlo todavía. Es cumplimiento espontáneo y no va a haber sanciones. Entonces, si no han presentado el aviso, digamos, sobre la situación actual de los accionistas o los socios, háganlo. Incluso si son personas del título 3, si no están obligadas, no importa. Todos tienen obligación de presentar el aviso de los accionistas, incluso si no son sujetos de ISR, si no pagan, no importa. Todos, es una obligación generalizada. Ahora, el fisco también tiene la figura de tercero colaborador fiscal, que es una especie de chismoso o de sapo, ¿no? que acusa a los evasores fiscales y incluso puede ser recompensado. Se supone que va a haber una lotería del SAT y demás, pero bueno, no ha habido nada de eso, pero sí está. Incluso en materia penal está lo que se llama criterios de oportunidad, que te agarran a ti por un delito y, bueno, tú te libras de ese delito si le otorgas a la autoridad suficientes elementos para que atrapen a la persona que está arriba de ti. Y así es como van escalando en todas las redes delincuenciales hasta llegar a los capos, a los que están hasta arriba.
Hay más supuestos para la cancelación de sellos. Ahora la autoridad también te puede reclamar la razón de negocios, es decir, que tu operación te da un beneficio fiscal más elevado que tu beneficio económico. Y por solo ese hecho, la autoridad te puede recaracterizar la operación a través de un procedimiento específico, algo complejo, pero lo puede hacer. Tenemos esta jurisprudencia de la Corte que nos dice que nuestros documentos privados no surten efectos fiscales si no son de fecha cierta. Entonces hay que procurar sacarle copia certificada a los contratos para darle esa fecha cierta. Es decir, demostrar frente al notario que tiene fe pública que ese documento existía a la fecha en la que se obtuvo la fecha cierta. Y no que me lo inventé cuando la autoridad me tocó la puerta y me pidió mi contabilidad y documentación. ¿Sí? Es el chiste, demostrar que no me lo estoy inventando al momento de la auditoría. También está la retención del 6% en los esquemas de subcontratación, de outsourcing, que le pegó durísimo a los outsourceros. Y luego los outsourceros salían con estos razonamientos muy, muy ilógicos y poco sustentables de por qué no les tenías que hacer la retención. Porque a ellos les partieron en una tercera parte su negocio, que es el IVA. Ellos se quedan con el IVA. ¿Sí? Bueno, también los planeadores fiscales tienen la obligación de darse de alta ante el SAT en un registro y reportar ciertos esquemas. No ha entrado en vigor, pero ya va a entrar en vigor. Se relajó el secreto fiscal, sobre todo con instituciones bancarias. Ahí te piden más información y bueno, se dice que es un secreto fiscal más laxo. Y por último, y lo más importante, la compra y venta de facturas se vuelve delincuencia organizada. Y esto quiere decir que si a ti te acusan de este delito, en lo que son peras o manzanas, en lo que se define si compraste facturas o no, estás en el bote, porque hay prisión preventiva oficiosa y no sales hasta que se resuelva. Eso es lo más grave, por eso está en negro. Entonces, estos son los dientes que tiene el fisco hoy en día y son los dientes que tiene para hacer frente a esto, a la compra de factura. A grandes rasgos, yo imagino que ya la mayoría tiene idea de cómo funcionan estos esquemas, pero a grandes rasgos, la mafia de la venta de facturas funciona así. El empresario tiene un ingreso de 100 pesos y el empresario sabe que esos 100 pesos le van a costar 30 pesos de impuesto, ¿no? El 30%. Y se le acerca un facturero y le dice, oye, yo te vendo una factura de 100 pesos para que tú tomes la deducción de 100 pesos y no pagues nada. Entonces, le emite la factura y el empresario le paga 100 más el IVA, 116 al facturero. ¿Sí? El empresario está encantado porque ya no paga nada de ISR. El facturero recibe ese dinero y lo pasa a través, luego dicen, hacemos un recorrido interno entre todas nuestras sociedades y asociaciones civiles y demás. No es otra cosa más que se empieza la factura de una empresa a otra. Y se vuelven redes complejas, por eso se le llama delincuencia organizada. Son los delincuentes más organizados que hay en el país. En general, se va pasando el dinero hasta que llega a una última sociedad que es la que le regresa el dinero al dueño de la empresa o se lo sacan en efectivo, ¿no? Entonces le regresan 94 pesos porque le cobran una comisión del 6%. ¿Y cuál es el negocio del facturero? Claro, la comisión del 6%, a veces es 3, 4, 5, 6, 7, 8, dependiendo del nivel del facturero, porque luego dicen que hay unos que llegan y te dicen, no, yo cobro el 7% porque mis empresas están sustentadas y tienen empleados y son reales. Es el mismo delito, esté sustentada la empresa o no. Es el mismo delito porque la operación que se le factura a la empresa no existe. ¿Sí? Incluso te dicen luego que te facturan con empresas del extranjero y te cobran 12%. Dicen, es más cara porque esta no me la pueden publicar en la lista del 69B porque es una empresa del extranjero. Y bueno, será cierto, yo tengo mis dudas de si realmente podrían publicarlo o no en la lista del 69B, pero a final de cuentas te pueden cuestionar la materialidad de tu operación y te pueden seguir ligando a un cúmulo de delitos. Entonces no es garantía el hecho de que te esté facturando una empresa del extranjero. Entonces te cobran la comisión, ¿no? Ya dijimos, pues del 3 hasta un 12%, pero además de eso, el negocio de los factureros está en el IVA. Porque te cobraron 16 pesos de IVA y ese IVA no se lo pagan al fisco, se lo quedan ellos. Entonces, ¿realmente cuánto se llevan? Pues por cada 100 pesos que tú les pasas, pues ellos se llevan como 22 pesos. ¿Sí? Son pérdidas millonarias que se lleva el fisco.
hay gente que sostiene que esta mafia, esta delincuencia organizada, le ocasiona un mayor daño económico al fisco que el narcotráfico. Y yo creo que sí es muy factible. Sobre todo porque el 70% de las facturas las compran dependencias públicas y se utilizan para desviar recursos. Entonces, es un problema gigantesco. Pero bueno, empezó de esta manera, empezó siendo la facturación de un servicio o de mercancía que no existe, y luego a alguien se le ocurrió que podía servir para el outsourcing. Y vean que es esencialmente la misma estructura. ¿Sí? Entonces, con esta misma estructura le hacen llegar dinero a los empleados. Y es el mismo esquema agresivo, nada más que ahora se bajan las cuotas del IMSS y se bajan las cuotas del Infonavit y se afecta a los empleados también. La empresa se mete en el mismo problema, se mete en el mismo delito. Pero pues se les ocurrió que podía funcionar para eso, ¿no? También se les ocurrió que podía funcionar para retirar utilidades. Y te facturan conceptos muy creativos. Y te dicen que no causan ISR. Ahorita vamos a ver por qué. Bueno, ¿por qué te dicen que no causan ISR? Pero sí causan. Para que tengan cuidado con todos estos esquemas de retiro de utilidades. ¿Sí? Y bueno, pues obviamente a alguien se le ocurrió que estas empresas fantasma, estos factureros, también sirven para lavar el dinero de el narcotráfico. Entonces también lo utilizan para eso. Y no es inusual ver en las noticias que a un asesor fiscal lo balacearon, lo agarraron, lo desapareció. ¿Por qué? Porque estaba metido con estas personas del narcotráfico y demás, le estaba lavando dinero, y eso es muy arriesgado. Y si les quedas mal, si te congelan una cuenta bancaria, pues ya sabrán ustedes lo que te hacen, que sí llega a suceder. Si en estos esquemas, de seguro les congelan una cuenta bancaria asegurado. La UIF tiene redes muy complejas, muy identificadas de todas las personas involucradas, morales y personas físicas, y tienen salidas y entradas del país, si están dadas de alta, tiene todo. Es realmente espeluznante lo que sabe la UIF de nosotros. Pero bueno, entonces, ¿qué les facturan, no? Y los conceptos que les facturan y la manera en que se les acercan los asesores fiscales es con algo nuevo. Te dicen que tiene algo nuevo, que van a utilizar un vehículo nuevo, ¿no? Y te dicen de que, ¿sabes qué? Vamos a usar una SDRL o una SAS o una sociedad de solidaridad social o una asociación en participación, una asociación civil, un sindicato, un fideicomiso, una sociedad civil, ¿no? Lo que se les ocurra. Todos los vehículos los han metido y los seguirán metiendo para todas estas operaciones. Y te dicen, yo te voy a facturar algo novedoso, ¿no? No va a ser servicios de administración de nómina o algo así, sino que va a ser algo real, algo que el fisco no tenga detectado. Siempre te dicen, y nosotros tenemos gente aquí en la oficina que nos ha validado con gente dentro del SAT que este esquema no está perseguido por el SAT. O sea, es una de las cosas que también escuchamos mucho. Y al final, ¿cómo le regresan el dinero, ¿no? A los empleados o a los dueños de las empresas? Y es donde también se ponen creativos, porque te dicen que te van a regresar servicios asistenciales, incentivos de producción, reembolsos de capital, fondos desde la Sociedad de Solidaridad Social, asimilados a salarios, o ya salarios, que sería lo más normalito y hasta legal si te hacen las retenciones y demás, pero pues, creo que la idea de todos estos esquemas es que no se hagan las retenciones o que no se paguen. Entonces, hay muchísimos tipos diferentes de los mismos esquemas, con nombres diferentes, pero son los mismos, es lo mismo y es el mismo delito. ¿Sí? En general, lo que me gustaría con el tiempo, me gustaría enfocarnos un poquito en esto, que es la responsabilidad de los socios, accionistas y personal del Consejo de Administración. En general, estas personas no van a ser responsables por los adeudos de la empresa, de una persona moral. Sí, no van a ser responsables ni por los adeudos fiscales. Pero hay excepciones. La mayoría de las excepciones son muy fáciles de evitar.
te inscribes en el RFC, tienes un domicilio localizable, llevas contabilidad, no te quedas con el IVA ni las retenciones de los empleados. ¿Sí? No soy un EFO, no me tienen publicado en la lista del 69B. Entonces, yo realmente no me dedico a facturar operaciones inexistentes, soy una empresa real, no tienen por qué publicarme en esa lista. La que está en rojo es la que podría abrir la puerta de responsabilidad solidaria a los socios accionistas y a las personas del Consejo de Administración. Es el haber realizado operaciones con empresas factureras que están en la lista del 69B. Ahí se puede ir en contra del patrimonio de los dueños de la empresa, en contra del patrimonio de los administradores de la empresa. Entonces ya nos vemos, ya nos damos cuenta de la gravedad de comprar facturas, de la gravedad de estar en esquemas agresivos de outsourcing. ¿Sí? Es delito y además vas a perder el patrimonio. Tú como accionista puedes responder con tu propio patrimonio por las deudas de la empresa. ¿Sí? Entonces es algo que no se debe tomar a la ligera. ¿Cómo lo puedes evitar? Para empezar, hay que saber identificar estos esquemas, ¿no? Y cuando te dicen que venden algo nuevo, hay que ser bastante cuidadosos con lo que te ofrecen. Las operaciones, todas tus operaciones, deben de tener una materialidad y debes de resguardar esa materialidad por al menos 5 años. Los correos son excelentes porque la mayoría tienen espacio limitado y ahí vienen muchísimos documentos, información, reportes y demás. Pero también, como les dijimos, ¿no? Hay bitácoras internas, hay muchísimas cosas que pueden existir. Hay que resguardar toda la materialidad. Hay que contar con una razón de negocios. ¿Sí? Debe existir una razón económica para realizar una operación. Porque si no existe una razón económica y existe un beneficio fiscal, es muy probable que la autoridad te la rechace, sobre todo con las nuevas herramientas que tiene a partir de este año. Y por último, y no lo puedo terminar de enfatizar, no es suficiente con tener un contrato privado si no es en copia certificada. Saquen una copia certificada desde ahorita, porque si se la sacan cuando les cae la auditoría, no les va a servir de nada. Sáquenle a todos sus contratos desde ahorita, contratos anteriores, hasta 5 años hacia atrás, sáquenle copia certificada. El chiste es, desde mi punto de vista, que mientras ustedes tengan una copia certificada de una fecha anterior al inicio de una auditoría, se le va a dar efectos fiscales al contrato. Ahora, ojo, eso tiene que relacionar con los otros elementos, ¿sí? Pero es, digamos, el requisito más importante e indispensable para convencer a la autoridad. Entonces, esos son los esquemas generalizados que les ofrecen mucho a los empresarios en el mercado. Y me gustaría discutir algunos de los esquemas de retiro de utilidades, cómo funcionan, para que ustedes los puedan identificar, y les vamos a dar un ejemplo de algo que se ofrece en el mercado, que nos llegó aquí la consulta, ¿no? Y nos llegan muchos, pero este es un ejemplo que tomamos. Entonces, en grandes rasgos, pues ya saben ustedes que retirar utilidades de la empresa es costoso, ¿no? Si la empresa tiene una utilidad de 15 millones, paga 4,5 millones de ISR corporativo al 30%. Si distribuye lo que le queda, que son 10,5 millones, y lo paga como dividendos, que económicamente y en teoría es como debería remunerarse a los accionistas, de entrada ya tienes una retención adicional del 10%. Entonces, el accionista recibe 9,450,000. Supongamos que ya no tiene que pagar nada más, que el acreditamiento del ISR pagado por la empresa es suficiente para hacer el ISR propio. Tu tasa efectiva es al menos del 37%. Entonces, es costoso, muy costoso la operación, es muy costoso los impuestos en México, sobre todo para las empresas. El ISR corporativo del 30% sigue estando muy elevado en comparación de otros países, por ejemplo, miembros de la OCDE, que han reducido el ISR corporativo. Y aquí empezamos un poquito con lo que les digo, ¿no? ¿Qué les ofrecen otros asesores fiscales? ¿Cómo se los venden? Lo más común es que les digan que les van a pagar un ingreso no objeto. Y cuando digo ingreso no objeto, me refiero a ingreso no objeto de la ley del ISR. Y aquí es donde también se ponen creativos y te dicen,
traemos un producto X. Vamos a decir que en este caso se llama Nomibono. Y siempre te avientan el mismo chorro. Siempre te dicen, no es outsourcing, no es simulación, no está observado por las autoridades, no va a haber IVA, etc. ¿Y cuál es la base para este ingreso no objeto? Te dicen ellos que la interpretación de las leyes fiscales es estricta. El artículo 5 del Código Fiscal, el artículo 9 de la ley del Seguro Social, te dice que es de aplicación estricta. Entonces, que si la ley del ISR no contempla cómo gravar al producto de nombre nomibono, si la ley del ISR no tiene un artículo que dice expresamente el nomibono pagará el ISR de esta manera, entonces no es objeto de la ley del ISR y no paga ISR. ¿No? Y así es más o menos como te la venden, ¿no? Y le dicen la teoría del Joker y te sacan cosas similares, te sacan jurisprudencias y tesis dadas o muy viejas o muy generales, como la que está aquí abajo. Esa no dice nada. Realmente habla de manera teórica sobre lo que es el concepto de exención y de no sujeción, que sí son conceptos reales, pero no te dice nada del nomibono. No te dice nada del producto que te ofrecen. Y estos asesores pierden de vista lo más básico de la ley del ISR, que es que la ley del ISR grava un ingreso. Y desde hace años, estamos hablando 15 años, 2006, 14 años, la Corte ya ha definido qué es un ingreso. Un ingreso es cualquier incremento de tu patrimonio. Y párale de contar. ¿Sí? Y ahora, en México no estamos tan avanzados como en Estados Unidos. En Estados Unidos, ingreso es cualquier incremento de tu patrimonio o cualquier consumo. Nosotros en México sí grabamos ingresos en especie, pero no grabamos consumo. ¿Sí? Espero que no haya nadie del SAT que esté escuchando esto, porque luego les voy a dar ideas. Pero en Estados Unidos graban el consumo. Hay teorías económicas de cómo un ingreso también puede traducirse en un consumo. Bueno, los asesores fiscales que venden estos productos que consideran ingresos no objeto, también se les olvida que en el título 4 de la ley del ISR hay un capítulo que se llama de los demás ingresos que obtengan las personas físicas. Este es una especie de capítulo, como le llaman, paraguas, porque abarca todo lo que no abarcaron los otros capítulos, ¿no? Entonces, si no tienes interés, si no tienes dividendos, si no tienes renta, si no tienes ganancias de capital, ahí es en este capítulo. Y aquí es donde te dicen estos asesores fiscales que te quieren vender a fuerzas estos productos. Te dicen, no. Es que ese capítulo es inconstitucional porque el artículo 5 del Código Fiscal dice que las leyes son de aplicación estricta. Eso es absurdo, ¿no? Cualquier asesor fiscal decente les va a decir que eso es absurdo. Y hay infinidad de criterios de los tribunales, de la Corte, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que te dan a entender que la interpretación no es tan restringida como para decir, es estricta y nos vamos a la literalidad de la ley. Por supuesto que no. Es más, yo creo que se van más a la intención del legislador, se van más seguido a la intención del legislador que a la literalidad de la ley. Y además, la Corte ya ha dicho que este capítulo 9 de otros ingresos, que no te los prevé exactamente, pero te dice cualquier otro ingreso que no haya sido grabado por los capítulos anteriores será grabado por este, básicamente. La Corte ya dijo que eso es constitucional, de manera repetida, que no infringe ningún principio tributario constitucional. Entonces se les olvida que este ingreso nomibono sí causa impuestos, sí causa ISR. Y lo que va a ver el fisco es un depósito directito a la cuenta bancaria del empleado o directito a la cuenta bancaria del dueño. Y los asesores fiscales que venden esto te dicen, no, tú puedes meterle lo que quieras. Y luego se ponen límites como internos, yo no sé dónde los sacan, pero te dicen, no, con que no le metas más de 15 millones en un año, con eso. Entonces estás hablando que le puedes meter un poquito más de 1 millón de pesos al mes. Si el fisco te ve en tu cuenta bancaria depósitos por 1 millón de pesos al mes y te pregunta y le dices, es que es un nomibono y no es objeto de la ley del ISR porque en ningún lugar de la ley del ISR dice cómo grabarlo, se va a reír. ¿Sí?
y te va a decir, no, sabes que estás frito, y si bien te va a cobrar nada más los impuestos, si mal te va, y dependiendo de las circunstancias, te podría fincar una discrepancia fiscal que también es delito. ¿Sí? Entonces, esto es algo que causan estos esquemas fiscales. ¿Qué otras problemáticas les van a causar estos esquemas fiscales? Los esquemas de outsourcing, sobre todo, hablamos de cómo están las empresas intermedias, ¿no? Y al final hay una empresa que le retiene el impuesto y se lo da al empleado o al directivo o a quien sea, ¿no? Y le retiene el salario o le retiene parte del salario o parte del ingreso por asimilados a salario. Pero estas empresas no pagan sus retenciones. Entonces, nos pasó esto con un cliente aquí en la oficina, que el cliente era un directivo y era un directivo de una empresa que él no controlaba, o sea, es víctima de estos esquemas. Y tenía un saldo a favor de 46,000 pesos, que lo reclamó en la solicitud, en la declaración anual y de manera automática, él lo reclamó. Y el fisco le dijo, tú no me debes 46,000 pesos, pero yo no te debo 46,000 pesos, tú me debes 415,000 pesos. ¿Por qué? Porque las empresas que te retuvieron no han presentado sus declaraciones de retenciones del 2019, ya estamos en 2020. O sea, esta solicitud de devolución, digamos, la declaración anual se presentó en abril del 2020. Y el SAT les dijo que no les iban a regresar los 46,000 pesos, que de hecho le debe 415,000. ¿Sí? Esos son los problemas a los que se avientan a los contribuyentes. Y les digo, en este caso es una víctima completamente, porque esta persona no decide por dónde le pagan y le pagaron por una empresa ultra agresiva de outsourcing que ni siquiera te das cuenta, porque no tienen la obligación de darse cuenta, no conocen lo técnico de estos esquemas agresivos. Entonces, este es un problema real. También, como esta propuesta que nos llegó de unos asesores que ofrecen las planeaciones fiscales. Este es un problema también real que se ocasionó por utilizar esquemas de outsourcing agresivos. ¿Qué otras cosas? Bueno, pues a ver. Si empiezas a pagar asimilados a salarios, se supone que estás prestando un servicio y el SAT de repente agarra y le pregunta a la persona que recibe el pago por asimilado, porque es a la que supuestamente le retuvieron, le dice, ok, tú le estás prestando un servicio a esa empresa, a ver, pásame tu currículum vitae, pásame tus diplomas que acrediten tu nivel de grado y estudios, pásame tu contrato, dime lo que haces y dame la materialidad, ¿no? Entonces, le empiezan a cuestionar realmente lo que está haciendo con esa empresa. Y puede volverse problemático porque estos esquemas de asimilados a salario también se han abusado. Y ojo, o sea, no es ilegal pagar por asimilados a salario, no es ilegal pagar a través de una outsourcing, una insourcing. Lo ilegal está en la ejecución de todos estos esquemas, en el abuso, en la agresividad, en la evasión de los impuestos. Entonces, hay que tener cuidado porque sí hay problemas y sí se causan problemas para los empleados, para los directivos, para los dueños, para la empresa. ¿Sí? Muchas veces se incluye también a los familiares en estos esquemas y también se les causa problemas a los familiares que nada tienen que ver con las sociedades. Entonces, nos preguntamos, ¿no? Digo, después de ver todo esto y todo lo malo de lo que se ofrece aquí en el mercado, que hay que tener cuidado, nos preguntamos si sí hay oportunidades reales de ahorro. Claro que las hay. Se pueden generar muchos ahorros, se pueden generar buenos ahorros seguros. Por darles un ejemplo, ¿no? La primera es el RIF, ¿no? Y aquí podemos hablar de lo que se llama economía de opción. Si yo voy a empezar un negocio y apenas me voy a dar de alta en el RFC, yo tengo la opción de darme de alta en el régimen empresarial o en el régimen de incorporación fiscal, digamos, específico. ¿Sí? O me doy de alta en el régimen empresarial para personas físicas generalizado o en el RIF. Y si me doy de alta en el RIF, tengo beneficios durante los primeros años. ¿Sí? Durante los primeros 10 años. De hecho, el primer año no pago nada de ISR, el segundo año me hacen un descuento del 90% y así. Entonces, este es el ejemplo más claro de una economía de opción. Esto, digo, es muy directo, muy fácil de identificar. Pero hay muchas opciones, muchas cosas muy buenas que se pueden hacer al amparo de la ley y que a veces se desconocen por parte de los empresarios, ¿no?
Otra opción es a veces utilizar jurisdicciones extranjeras. Si la empresa tiene operaciones en el extranjero, tal vez sea conveniente estructurar la operación económica de la empresa para dar alguna especie de utilidad a alguna jurisdicción más favorable, ¿no? Por ejemplo, si la empresa tiene operaciones con Estados Unidos, en Estados Unidos el ISR corporativo es del 21%. Si hablamos de algunas cuestiones intangibles, se puede reducir como hasta el 13%. Entonces, si hay relación entre la empresa y Estados Unidos, tal vez valga la pena constituir una empresa ya, asignarle algo de actividades a esa empresa para pagar impuestos allá al 21% en vez de aquí al 30%. No, si nos va bien al 13%. Entonces, hay jurisdicciones extranjeras favorables, ¿sí? Pero tienen que ser acorde a la economía interna de la empresa. Y no puedes constituir una empresa en Estados Unidos y facturarle algo que no existe. Caes en lo mismo de facturación de operaciones simuladas. Y por último, pues caemos en una discusión sobre lo que es fraude de la ley y lo que es sustancia económica. Básicamente el fondo contra la forma, ¿sí? Para ejemplificarlo y que quede claro lo complicado que puede ser esto a veces, está este ejemplo, ¿no? Esta es una asesoría que nosotros hemos dado. Es una asesoría de planeación patrimonial. Este ejemplo, uno de los cónyuges es el propietario del 100% de la casa habitación en donde viven toda su familia. Su otro cónyuge, uno de sus hijos y sus 2 hijas. Ahora, nosotros sabemos que este cónyuge, si la vende, tiene una exención de 4,5 millones, más o menos. Entonces, supongamos que la casa vale 20 millones. Todavía le va a quedar, dependiendo de su costo, una utilidad bastante elevada, probablemente, y a lo mejor la exención no sea suficiente para hacer frente a esa utilidad y le salga un ISR elevado a pagar. Pero ¿qué pasa si este cónyuge, previendo que algún día vendería la casa, le hace una donación en partes iguales a cada miembro de su familia? De manera que cada miembro va a ser dueño del 20%. Es de nuestra opinión que la exención es por persona, no es por operación, porque si no incurriríamos en un trato discriminatorio, ¿no? Y la exención en ese caso se multiplica por 5. Entonces tu exención pasa de 4,5 millones a 22,5 millones. Y ya es suficiente para hacerle frente a la venta y no vas a tener que pagar ISR en esa venta. ¿Esto es legal o no es legal? Bueno, si entramos a la discusión de que si es fraude a la ley o de que si estás ante una verdadera sustancia económica. Y es muy circunstancial y se tiene que ver caso por caso. Porque, por ejemplo, si el cónyuge ya tiene al comprador y le hace la donación y en la misma escritura o en una escritura dentro de un mes o 2 meses le venden todos los miembros de la familia al comprador, ahí pues es evidente que estás incurriendo en fraude a la ley. Fraude a la ley es hacer algo legal, ¿no? Porque yo puedo hacer una donación de manera legal a mi esposa y a mis hijos y luego todos de manera legal podemos venderle a un tercero. Pero le estamos dando la vuelta al ISR. Eso es fraude a la ley. Y es evidente por la temporalidad que ha transcurrido entre la donación que le realiza el cónyuge al resto de los miembros de la familia y la venta con el tercero comprador. Pero si, por ejemplo, yo no tengo intención de vender ahorita y simplemente veo que esta es una oportunidad que me puede dar beneficios fiscales a futuro, y hago la donación ahorita, no tengo, ni siquiera estoy pensando en vender, solamente digo, bueno, pues el día que venda voy a multiplicar mi exención y a lo mejor me ahorro impuestos. Y se hace la donación y posterior, años después, se vende por todos los miembros de la familia. Eso para mí es una sustancia económica válida, ¿sí? Incluso si fue dirigido con fines fiscales y de optimización, también está detrás de la sustancia económica, ¿sí? Los fines de
de protección patrimonial. Y eso es válido. Entonces, hay muchas oportunidades de ahorro. ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para reducir el ISR propio? ¿Cuál es la clave para retirar las utilidades? La clave es que los asesores fiscales hagan algo a la medida de la empresa, conozcan la empresa, se metan a los detalles de la empresa. Nada de maquila, nada de traigo un nuevo producto que te va a encantar, traigo un nuevo servicio con el que te vas a ahorrar muchos impuestos. En el momento en el que tú empieces a ver algo de maquila que replican con otras empresas, igualito, ahí te vas a meter en un problema. ¿Sí? Se necesitan asesores fiscales serios, que se sienten con los clientes, que quieran conocer la empresa, que la visiten, que hablen con los empleados, que se metan a los libros. No se pueden vender productos de maquila. Entonces, con todo esto, creo que ya se tienen suficientes herramientas para identificar lo que es un buen asesor y un mal asesor, para no caer en los esquemas ultra agresivos, para no caer en delitos sin saber que estamos cometiendo un delito. Y creo que esa es la intención. Creo que la intención es que se vayan con los conocimientos necesarios, ¿sí? Al menos con los indicios de lo que es una planeación fiscal agresiva y legal que los va a meter en un problema, y de lo que es a lo mejor una asesoría fiscal legal, ¿sí? De una persona seria. Bueno, eso sumado a los tips que les dimos un poquito de lo del IVA, creemos que son las dos cosas más importantes que hay ahorita, que se tienen que cuidar ahorita, porque va a venir el fisco muy fuerte en contra de estos esquemas. Esa es la expectativa. Y además están siendo bastante exigentes con los requerimientos de devolución de IVA. Entonces, bueno, son dos cosas que les recomendamos cuidar, con lo que nos gustaría aquí en la oficina que se cuidaran el día de hoy, que lo tuvieran vigilado. Pues obviamente les agradecemos enormemente a todos su participación. No sé si hay más preguntas, algún tema que les gustaría que revisitáramos. Por ahí creo que hay muchos participantes. Sí es, por supuesto. Si alguien tiene alguna duda, puede abrir su micrófono con toda confianza, o si no, escribirla en el chat para que el Claro. opositor pueda responderle. Aquí vemos estos puntos que en lo que se animan a formular las preguntas. Estos puntos son los puntos que evidencian los esquemas agresivos de los que hemos hablado, ¿no? Que te dicen que no es subcontratación, que les haces un pago de IVA y ellos no enteran el IVA. Sobre todo, esa parte del IVA es una de las cosas que más le duele al fisco. Y recuerden que los factureros no son los dueños de las empresas en papel. Ellos no aparecen, su nombre nunca aparece. Son los autores intelectuales de los delitos, pero jamás va a aparecer su nombre en un contrato, en un recibo, en un acta, en una asamblea, nada. Como no encuentran a los autores intelectuales, es difícil a veces rastrearlos y a veces todavía más difícil fincarles los delitos. Se van en contra de las empresas que sí existen, que sí tienen sus dueños en sus actas, y ahí es donde los agarran, ¿sí? Porque los dueños de las empresas de los factureros son personas de muy escasos recursos, muy difíciles de rastrear, a veces son personas que ya fallecieron. Entonces el fisco no se puede ir en contra de ellos. Y los autores intelectuales no existen en los documentos, pero ¿quién sí existe? El dueño de la empresa que compró la factura. Entonces, a pesar de que no sea no sea problema de la empresa que compró la factura el pago del IVA,
es un tema que evidencia el esquema y que les puede ocasionar otros problemas. Y les lanzan una auditoría y ahí les van a fincar un crédito fiscal por ese o por otro motivo. Hay una pregunta de aquí de Verónica Ramos que nos pregunta si existe la firma electrónica. Además, ¿es necesario siempre la certificación del contrato? Esa es una muy buena pregunta que nos la hemos nosotros hecho en muchas ocasiones, ¿no? La firma electrónica, pues ya sabemos todo, ¿no? Que vas al SAT y te dan tus archivos y demás. Y el uso de la firma electrónica básicamente hace que manda una señal al SAT, se generan las certificaciones de los sellos de la firma con tu contraseña y demás. Y hay muchos proveedores de servicios, son proveedores privados que pueden utilizar la firma electrónica del SAT y te ofrecen el servicio de firmado de documentos contractuales. No está definido, entonces no te voy a decir, Verónica, si sí o si no es válida para la fecha cierta. Porque la Corte nos ha dicho que la fecha cierta se adquiere solamente en 3 circunstancias. Si pasa ante una persona que tenga fe pública, ¿no? que hablamos de la certificación de la copia, por eso hablamos de copia certificada. Pero también puede ser ratificación de firma, documento protocolizado, etc. La segunda es la muerte de uno de los firmantes, porque sabemos que el documento existía al menos hasta antes de su muerte, y eso le da fecha cierta. Y la tercera es que se inscriba en algún registro o pase ante alguna autoridad, ¿sí? Incluso en un juicio lo puedes exhibir, o los registros públicos de comercio, de la propiedad. Y a lo mejor la parte de la firma electrónica cabría en ese último supuesto. Si es que pasa a través del SAT, en teoría así debería ser. Pero en este momento no está definido. Y a mí no me sorprendería que hubiera jueces y magistrados que te dijeran que firmar de manera electrónica con tu e-firma un contrato no le da fecha cierta. Entonces yo no me quedaría, o sea, lo más probable es que eventualmente se resuelva y yo creo que la Corte va a terminar diciendo que sí le da fecha cierta, pero en este momento te arriesgas a que te toque el criterio de un juez o un magistrado que no concuerde con ese criterio. Entonces yo te recomiendo que sí le saques una copia certificada, porque la copia certificada indiscutiblemente nadie te va a decir que no le da fecha cierta. Pero un firmado electrónico, eso podría ser más complicado. Incluso a lo mejor tendrías que exhibir, ofrecer pruebas, peritajes en informática para demostrar la veracidad de la prueba y demás, y te volverías, te encontrarías en situaciones más complicadas de lo que hubiera sido sacarle una copia certificada con un notario. Yo entiendo que a lo mejor es más barato simplemente firmar con tu e-firma en los programas que tienen estos proveedores de servicios privados, pero sí recomiendo al menos ahorita apegarse a la copia certificada. Tenemos una, no, al contrario, Verónica, muchas gracias por tu pregunta. Tenemos una segunda pregunta de Ernesto, que nos dice si la retención del 10% en el reparto de utilidades aplica si uno de los socios es una empresa. Y ahí hablamos de la retención ¿dónde estaba? Hablamos de la retención del ISR definitivo, del 10%, un impuesto nuevo que surgió, si bien recuerdo, en 2014. Y no aplica cuando le haces el pago de un dividendo de una persona moral a otra persona moral. ¿Por qué? Porque se procura, y en general en las leyes del ISR de cualquier país, se procura evitar los impuestos en cascada. Eso con el fin de que se puedan crear estructuras corporativas de varios niveles. Es decir, tienes una sociedad, abajo de esa tienes otra sociedad de la que es dueña la primera, luego tienes otra y tienes otra, ¿no? Y a lo mejor luego tienes sociedades hermanas. Entonces, la idea es que se puedan
crear estructuras corporativas de varios eslabones en la cadena y que el dinero pueda subir hasta la última sociedad sin que se genere un ISR adicional. Por eso la retención del 10% solamente aplica cuando el dividendo lo hace una persona, lo paga una persona moral a una persona física. Incluso, a pesar de que el dividendo es un ingreso, si se hace de una persona moral a otra persona moral y la de abajo, digamos, ya pagó sus impuestos, la de arriba que lo recibe no tiene que pagar impuestos. Y lo puede pagar incluso a la de arriba y a la de arriba. Y así se puede ir en la cadenita hasta arriba sin pagar ISR adicional. Y la retención se genera únicamente cuando la empresa de hasta arriba le paga al accionista persona física. Entonces, por ese lado no se genera. Es una buena pregunta y sí ha causado confusión. Y ojo, ese impuesto ya la Corte también dijo que es constitucional, se peleó a muerte en amparos en el 2014, ya dijo que es constitucional y demás. Creo que no terminaron de entender que vuelve mucho más costoso el pago de dividendos y por eso ya nadie paga dividendos. Porque si a la persona física se le permitiera acreditar en la totalidad del 30% de la persona moral y ya, a lo mejor estarían dispuestos a pagar ese 5% adicional por llegar, digamos, a la tasa máxima del 35% de la persona física, pero bueno, pues no se hizo de manera y en el mejor de los casos nos quedamos con una tasa efectiva del 37% y puede ser mayor. ¿Sí? Entonces, bueno, respondiendo un poquito a esas inquietudes, no sé si alguien más, todavía tenemos tiempo, un poquito, podemos aprovechar para resolver dudas de este tema, de lo que tengan. Con mucho gusto estamos nosotros al pendiente. Y bueno, lo que también hemos visto últimamente en los esquemas agresivos es que cuando te audita la autoridad, por ejemplo, si a ti tu proveedor te factura mercancía, la autoridad se mete a ver las facturas que tiene tu proveedor para ver si ese proveedor compró la mercancía. Y si no le encuentra facturas que sea por la mercancía que te está vendiendo, o si no encuentra que se dedique a producir y que a producir lo que te vendió y que haya comprado materia prima y demás, te rechaza las deducciones y te rechaza los comprobantes diciendo que son operaciones inexistentes porque tu proveedor en ningún momento te pudo haber vendido eso, porque nunca compró lo necesario para producirlo, o si es una comercializadora, nunca compró específicamente sus productos. Entonces ya hay mucha conciliación de información entre el contribuyente y sus proveedores y también con sus clientes. Todo es electrónico. Somos realmente un ejemplo a nivel mundial por nuestra facturación electrónica y la contabilidad electrónica. Y el SAT puede conciliar toda esta información muy fácil. Para que tengan cuidado, o sea, llevamos ya prácticamente desde el 2014 con contabilidad electrónica, desde antes con facturación electrónica. Toda la información está ahí dentro del SAT. Y realmente, si no vemos nosotros que se utilice o si hasta ahorita le hemos librado comprando facturas y demás, es porque al SAT le falta la capacidad humana para procesar a todas las personas que cometen estos delitos y estas prevenciones agresivas. No significa que no las tenga identificadas. Simplemente hacen estudios internos de viabilidad, de análisis, de cuánto se puede recuperar de las personas, los accionistas, y después de ese análisis ya deciden de manera muy cuidadosa a quiénes auditan y a quiénes no auditan. Entonces, ahí es donde a lo mejor nos hemos salvado, se han salvado los que compran facturas, pero no significa que no puedan agarrar a esas personas, ni que sepan que están cometiendo esos ilícitos. Solamente significa que no le conviene al gobierno perseguirlos. ¿Sí? Entonces, no sé
Si alguien más tenga alguna otra pregunta, última oportunidad antes de cerrar la plática. Vamos agradeciendo nuevamente a Coparmex Mazatlán por la invitación, la colaboración. Nos gusta mucho, queremos crear conciencia en los empresarios, es en lo que trabajamos mucho aquí en la oficina, en crear conciencia sobre estos esquemas, en crear conciencia sobre el papel del asesor fiscal, para que se pueda aprovechar lo real, se puedan crear planeaciones, oportunidades de optimización reales. No hay necesidad de simular a final de cuentas. Aquí en la oficina hacemos muchísima labor de estudio, de innovación, para procurar generar cosas que no le causen un problema a los clientes, ¿sí? Y se generan buenos ahorros. Bueno, pues, si se quiere pagar el 0%, creo que no es la mentalidad correcta. Creo que la mentalidad correcta siempre va a ser pagar lo menos siempre dentro del marco de la ley. Y eso es posible, o sea, no regalar el dinero, cumplir con mi parte como empresa, con mi obligación constitucional de aportar al erario público, pero no más. Siempre hay buenas oportunidades de optimización, siempre hay buenas oportunidades de quedarnos en el lado seguro, de dormir tranquilos. Solamente se necesitan asesores que no vendan estos esquemas, que se metan en el estudio, que tengan capacidad, recursos, personal y demás para todo esto, ¿no? Entonces, pues, ojalá que se queden con esa idea, tengan mucho cuidado con lo que les ofrecen en el mercado, cómo se los ofrecen. Nosotros estamos a la orden si tienen alguna duda sobre algún esquema que les estén ofreciendo, que no estén seguros, si es legal o es ilegal, con mucho gusto les podemos emitir una opinión sin costo, sin compromiso, precisamente porque es lo que queremos generar conciencia sobre una buena práctica fiscal en México, porque se ha corrompido mucho esta profesión, ¿sí? Bueno, agradecemos enormemente nuevamente a Coparmex Mazatlán. Agradecemos otra vez a la directora Paula Sánchez, al ingeniero Pedro Quintanar, que nos ayudó con todo esto. Ojalá que nos vuelvan a invitar. Nosotros nos encanta estar aquí, dar estas pláticas sobre temas actuales. Ya vendrán otros temas que se volverán relevantes más adelante. Ojalá que pueda ser presencial más adelante, con mucho gusto. Ahí los veremos en Mazatlán. Nosotros estamos en Guadalajara, por cierto, pero con mucho gusto nos desplazamos y conocemos muchos lugares, muchas cámaras y vamos sin ningún problema, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos. Ojalá que tengan buen inicio de semana y estamos al pendiente para lo que necesitan. No les había comentado esto, pero con mucho gusto a todos los que sintonizan y son parte de Coparmex Mazatlán, en la oficina estamos ofreciendo un descuento en colaboración con Coparmex Mazatlán por servicios fiscales y servicios legales. Entonces, siéntanse con la libertad de preguntarnos, aquí contactarnos, puede ser aquí a mi correo o a través de Coparmex Mazatlán, y ellos nos harán llegar la información. El chiste es ayudarlos a todos y no generarles más problemas, al contrario. Sí, bueno, pues muchas gracias y que tengan buen día a todos. Muy bien, solo para concluir, Coparmex Mazatlán nos extiende el agradecimiento al licenciado Luis Alberto Romero por haber impartido esta plática. Asimismo, se le agradece a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Les invitamos a que visiten nuestra página de Facebook para que puedan asistir a nuestros próximos eventos. Sin más por el momento, que tengan un buen día y muchas gracias, licenciado. Saludos. Al contrario, gracias a todos.